Entrevista en Buenos Días Metrópoli. Bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara reculó y dio marcha atrás al decreto con el que se ampliaba la concesión a CAPSA, 15 años. Esta concesión tenía una vigencia hasta el 2039. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica al regidor Miguel Zárate. Muy buenos días, regidor. Muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás, Gris? Mario, muy buenos días. Qué gusto saludarlos a ustedes y a todo el auditorio. Gracias, regidor. Para tratar de entender este asunto, le preguntaría, por principio de cuentas, por qué el gobierno, representado en este caso por el Cabildo Tapatío, primero le dice sí a CAPSA y finalmente termina dando marcha atrás. Bueno, no se le dice sí a CAPSA, aunque está involucrado. Tenemos como fecha límite el 30 de este mes para poder cerrar el vertedero de los Laureles. Y esa es una fecha que nos importaba mucho. Además, al principio de la administración, nos metimos a ver en qué condiciones estaba el vertedero y cuáles eran los temas delicados contractuales que estaban incumpliendo CAPSA. Fue una iniciativa de Víctor Páez, de la fracción de Morena, en la cual nos sumamos para poder revisar todo ese tipo de cosas. Como resultado se dieron observaciones precisas que se fueron mejorando y unas quedaron pendientes. Por otro lado, hace más de 2 años presentamos una propuesta de iniciativa para que todos los residuos se trataran a través de una agencia metropolitana de residuos. Esa iniciativa que presentó tu servidor junto con mi compañero Víctor Páez también fue aprobada en el Cabildo de Guadalajara y después se turnó hacia el Congreso y el INEPLAN para su estudio. Después analizamos la propuesta que nos hacía el presidente municipal, proveniente de la empresa CAPSA, que habían trabajado en conjunto, para poder no extender, sino modificar el convenio con una serie de requisitos que nosotros ya habíamos propuesto, que era el mejorar los vehículos, mejorar las rutas, generar vehículos específicos para poder hacer recolección especial en mercados y en tianguis, y también, y lo más importante, era que se encargaban de clausurar el vertedero de los Laureles, sin que le costara al municipio de Guadalajara, y que iban a monitorear durante 20 años hasta que pudiera estar en condiciones óptimas para poder reaperturarlo en otro tipo de lugar, es decir, un área verde, un área de recreación o algo por el estilo. Esos fueron los principales motivos que tu servidor votó a favor. Había unos pequeños ajustes a las cuotas, sobre todo porque se suponía que iba a ser el Centro de Economía Circular que anunció el gobernador días antes en Tala, y se ajustaba por el tema de los kilómetros de traslado de la basura. Pero algo que se cuidó muy importante, y es la segunda parte de lo que tú preguntabas, el por qué se clausura o por qué se echa para atrás el convenio, no hubo necesidad de hacerlo. Dentro de la misma propuesta que teníamos, era que si se incumplía o no se daba cualquiera de las partes que se habían expuesto con anterioridad, el convenio o lo que se había aprobado en el Cabildo no tendría manera de seguir caminando, y se echaba para atrás para que simplemente CAPSA tuviera que terminar su contrato al 2024. Ahora, por principio de cuentas, cuando se amplía esta concesión hasta el 2039, ¿con qué calificación en el servicio de recolección de basura en Guadalajara? ¿Cómo les va con CAPSA? Variado. Hay zonas donde sigue siendo uno de los servicios mejor evaluados, y hay otras que ha venido teniendo fallas. Tuvimos nosotros quejas en ese sentido y argumentaron en su momento todo el tema de la pandemia y de las personas con comorbilidades que trabajaban dentro de la misma empresa para poder espaciar sus servicios, que poco a poco se fue corrigiendo.
Oye, regidor, a mí lo que me llama la atención son los tiempos, porque para que recuerde el auditorio, la ampliación, ustedes, el pleno del ayuntamiento, la ampliación del contrato con CAPSA la aprobaron el 28 de agosto. Enrique Alfaro o más bien canceló el proyecto de tala del basurero metropolitano el 3 de septiembre. Llama la atención que el pasado 5 de septiembre Pablo Lemus reacciona y pues pide que no se eche adelante este contrato. Y ayer 7, el alcalde reacciona y bueno, se suspende este contrato. Una pregunta que me parece importante y creo que es en torno a los laureles. ¿A partir de cuándo no le van a depositar un gramo a ese relleno? Se supone que a partir de 3 meses después del 30 de septiembre, es decir, este año. Así debería de ser. Diciembre próximo. Así es. Y esos 3 meses son los que se tienen para adaptar los nuevos vertederos, que según Pablo Lemus van a ser 3. Pues yo creo que la propuesta que hizo el gobernador a través de una agencia metropolitana que coordine los recursos y los esfuerzos de todos los municipios, creo que es lo ideal. En el interior del estado, Mario, se trabaja en una manera similar a lo que es una agencia metropolitana de residuos, a través de los IMARES, que son sistemas intermunicipales para el tratamiento de estos residuos. Y la verdad es de que la mayoría de ellos han sido exitosos. Tienen sus deficiencias, tienen cosas que mejorar, pero ha cambiado drásticamente la recolección de basura y la disposición final de los residuos en estos municipios que se han apegado a este tipo de sistemas. Un ejemplo, y que es incluso interestatal, es el que tenemos en Mazamitla, donde se aprovecha los residuos, hay un reciclado, hay una separación, hay campañas que se hacen dentro de los mismos municipios para poder capacitar o educar a las personas, y creo que hacia allá deberíamos de tender aquí en la ciudad. Regidor, decía que en el 2024 termina el contrato concesión de CAPSA. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. ¿Le retiran entonces la concesión? ¿CAPSA no tendrá que ver ya nada con el servicio de recolección de basura y el traslado de residuos? Eso yo creo que le va a corresponder a la administración que entra, porque a final de cuentas ellos tienen un contrato hasta el 2024. Tienen la posibilidad de extenderlo, sí, incluso hace unos días lo tenían extendido. Creo que le va a corresponder analizar con lo que se ha platicado, con lo que se ha investigado y con las observaciones que hicimos en el Cabildo a la administración que entra, para saber de qué manera van a tratar los recursos para lo que viene. Por los tiempos, debieron de haberse reunido con Pablo Lemus, alcalde electo, antes de tomar la decisión de ampliar la concesión, que bueno, al final de cuentas sí se reunieron y luego tomaron la decisión de que siempre no. En su opinión, como que tiró línea, ¿no? En su opinión, ¿qué opina de eso? Pareciera que así fue. Yo sé que sí se reunieron, sin embargo, hago hincapié a lo que ya les comentaba. Había una cláusula dentro del mismo convenio que se firmó o lo que se autorizó por parte del Cabildo, de que si algo no sucedía, esto no surgiría efecto. Y creo que de acuerdo a las declaraciones del presidente fue lo que él dijo. Pues no tiene efecto porque no se va a cumplir con lo establecido en el mismo en la misma extensión, en el mismo convenio. Oiga, regidor, creo que por ahí va. Pero no haber tomado en cuenta a Pablo Lemus antes de haber avalado ese acuerdo, pues da la sospecha de que algo está raro allí. Pues yo lo que celebro es de que el anuncio que hizo unos días antes el gobernador de la posibilidad de tratar todos los residuos a través de una agencia. Eso, para mí, en lo particular, creo que es lo correcto y lo que se debe de hacer. Hay muchas cuestiones que no me quedan claras de cómo han sido llevados los tiempos, porque cuando nosotros analizamos la propuesta, el vertedero de Tala aparentemente cumplía con absolutamente todos los requisitos para poder ser allá un centro de economía circulante, como le han llamado. Sin embargo, pues algo pasó. Pues bien, estaremos a la espera de que se resuelva este asunto. Parece que están improvisando con un problema tan importante como es la recolección de basura y el destino final, pero bueno, esperemos, regidor, que les den los tiempos. Por otra parte, el día de hoy
pues es el tercer informe del presidente municipal de Guadalajara. Usted es parte de este gobierno, le preguntaría cuál es el balance que se hace en una, digamos, administración que fue trunca y no cumplió con las promesas que hizo. Una administración muy compleja, Gris, con 3 presidentes municipales, en medio de una pandemia, con recortes en los presupuestos. ¿Qué destaco yo? Primero, que administrativamente se ha cumplido con tiempos, presupuestos, etcétera. Segundo, que ha habido un diálogo constante por parte de todo el cuerpo edilicio que nos ha permitido avanzar en distintos programas, como el que propusimos a principios de la administración, que se llamaba Primero Comer, y que transformó para poder ayudar a las familias ahora en el tiempo de pandemia. Destaco que se ha rescatado algunos espacios en la ciudad y que se ha emprendido o se ha empezado a organizar junto con la sociedad civil, es decir, junto con los vecinos que están organizados en su colonia, para poder tener un diálogo y una participación o coparticipación entre la administración municipal junto con la comisaría y otras áreas que dotan servicios para ser mejor atendidos en sus colonias. Falta mucho, pero ya se empezó a hacer eso. Y también algo que critiqué mucho, que fueron las gerencias que en principio no daban con bola, empezaron a agarrar forma y sirvieron para poder servir de vínculo de comunicación con algunos vecinos y sus colonias, y creo que ha mejorado la calificación del servicio. Quedan muchos pendientes, por ejemplo, en el tema de generar más obra pública, en el tema de seguridad, en el tema de el centro histórico. Se ha avanzado, pero todavía falta mucho para poder generar y redensificar el centro histórico con la posibilidad de que la gente pueda vivir no solamente en el centro, sino en el primer cuadro de la ciudad, etcétera. No sé, algo en específico. Sí, al final de cuentas, el regidor, hicieron algunos pasos, dieron algunos pasos, hicieron algunos avances, pero le quedan a deber a los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Seguridad particularmente, limpieza y servicios municipales. ¿Cuál es la recomendación que se hace para el siguiente gobierno? Primero, que es importante, y creo que ya lo empezó el presidente electo Pablo Lemus junto con algunos municipios como Zapopan y Tlajomulco, creo, es el coordinarse, el entender que la ciudad es una sola y que los servicios y que las decisiones de dotar este tipo de servicios tienen que ser de manera coordinada con los demás municipios. Y de ahí que vuelvo a destacar el tema de la Agencia Metropolitana de Residuos. Creo que eso es lo correcto, hacia donde tenemos que caminar. Y de ahí, bueno, pues buscar bien los perfiles que van a tener al frente de los distintos cargos importantes del municipio, para que no sean amigos, no sean compadrazgos, y tengan un perfil técnico que les permita avanzar con mayor certeza y certidumbre y efectividad de cara a la ciudadanía. A los regidores de Guadalajara no les, sobre todo de oposición, ¿no les faltó ser más combativos? Pues mira, eso es lo que nos han, a mí me lo han preguntado en varias ocasiones. Yo lo que les he dicho es de que imperió el diálogo y hubo mesas de trabajo previo a cada decisión tomada en el Cabildo, donde se discutió fuertemente, donde se pusieron condiciones, donde se pudieron generar y aprovechar las propuestas de las distintas fracciones, y que a final de cuentas tuvimos en la mayoría de los casos el poder sacar las propuestas de manera uniforme y considerando las propuestas de cada una de las fracciones.